Si estamos hablando de especialidad de los sujetos procesales, especialidad de los órganos de investigación, especialidad, especialidad, tenemos que hablar de un proceso especializado. Y en un proceso especializado no podemos permitir que un fiscal especializado en adolescentes no sea persona en lugar de los hechos cuando se ha detenido a un adolescente o a un grupo de adolescentes. Y no podemos permitir que en ese lugar de hechos no se cite a los padres de los adolescentes, como lo exige la Ley de Justicia para Adolescentes. Y no podemos permitir que si los padres no están, o porque no convienen los padres, porque son cómplices de las conductas de sus hijos, no es posible que en ese lugar de hechos no llegue la Procuraduría, la Procuradora, Procurador de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como lo exige la Ley eh, General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y lógicamente el proceso tiene que ir discurriendo con una calidad de modo que sea formativo. Yo he repetido en estos videos la importancia de que el adolescente sea sometido a un proceso en etapas por la pedagogía del proceso. Pero si enfrentamos al adolescente a corrupciones procesales normativas o de funcionarios, entonces lógicamente someter a un adolescente a proceso penal posiblemente sea contradictorio, posiblemente sea un proceso corruptor en que el adolescente, en vez de aprender de los funcionarios, termine dándose cuenta de que somos tan corruptos como ellos. Una de las figuras más importantes es la calidad del defensor, la calidad humana del defensor, la calidad técnica del defensor, la calidad profesional del abogado defensor, sea público o privado del adolescente. Y lógicamente con el abogado defensor, los fiscales, la policía, en alguna oportunidad les conté a ustedes de las investigaciones que se han hecho con niños y niñas detenidos que son abusados por la policía que los detiene. Y lógicamente la Ley de Justicia para Adolescentes, que acude al Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene que encontrarse un procedimiento llano, un procedimiento sencillo, un procedimiento humano al que se somete el adolescente, principalmente en presencia de los sujetos procesales. Hay adolescentes que no llegan a conocer al fiscal especializado en adolescentes, sino que hasta que llega a la sala de juicios, a la sala de audiencias, en la audiencia de control de la detención o en la audiencia de juicio oral. Una de las figuras que a mí en lo particular me preocupa, no solamente para adultos, sino especialmente para adolescentes, es el descubrimiento probatorio. Cuando se detiene a un adolescente, el fiscal asume la carga probatoria. No porque la asuma, sino porque lo manda la Constitución Política en el artículo 20, apartado A, fracción quinta. La carga de la prueba corresponde al órgano acusador. Yo no le puedo decir, como defensor a un adolescente, ahora hay que defendernos, hay que buscar prueba, o hay que destruir la prueba. No, no podemos trabajar formando al adolescente a través de la trampa, menos a la dádiva, menos a la corrupción. Y por tanto nosotros tenemos que plantearnos por qué el adolescente que es inocente hasta que se demuestre lo contrario debe ofrecer y todavía descubrir la prueba de descargo. Desde el ejercicio del derecho de defensa técnica, material y letrada, no es conveniente que el abogado defensor de un adolescente sea obligado al descubrimiento probatorio, tal como lo exige el artículo 139, segundo párrafo de la Ley para Adolescentes, en relación con el artículo 337 del Código Nacional
de procedimientos penales. Exigir ese descubrimiento produce una inconstitucionalidad del mandato, por cuanto el adolescente y su defensor no tienen en el proceso acusatorio carga probatoria. Entre otras razones porque la carga probatoria en materia penal solo la tiene quien acusa y el adolescente no está acusando a nadie. Lo están acusando a él y el fiscal debe probar lo que está acusando. Pero además, si el adolescente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, la inocencia se supone, se tiene como mandato de la Constitución y no se prueba. Y por tanto el abogado defensor y el adolescente no tienen que demostrar que son inocentes. Se parte de que son inocentes y el fiscal debe demostrar en el proceso que no lo es. Es muy importante darnos cuenta de que este no descubrimiento probatorio también incluye que el fiscal debe probar que el adolescente es el autor de un hecho delictivo y también tiene que improbar aquello que el adolescente niega. Si el adolescente, por ejemplo, dice que no estuvo en el lugar, el fiscal debe probar que sí estuvo en el lugar, no el adolescente asumir la carga probatoria de que no estuvo. Es muy importante que seamos coherentes, porque si el proceso en justicia penal para adolescentes no es coherente, vamos a causar más daño, como con todo respeto México se está creando hoy a través de un proceso, perdón, de jueces no especializados, de fiscales no especializados, de defensores no especializados y de asesores jurídicos no especializados, aunque se presentan como especializados, en los que el adolescente va aprendiendo las mañas, las corruptelas, las dádivas del proceso. Y por tanto, al final, un adolescente se da cuenta de que adentro es más peor que afuera. Y cuando sale, pues termina siendo lo mismo o peor, porque para eso hay un montón de gente corrupta. En una entrevista que se hacía a un adolescente que estaba privado de libertad en un centro de internamiento, él decía, yo estoy aquí porque me pescaron al final, pero siempre con una dádiva, con una plata, con una lana, el policía me ponía en libertad. Esta vez no. Qué tristeza es aprender desde lo malo, cuando tendríamos que aprender desde lo bueno. Muchas gracias.